Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: «Despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario». Él les contestó: «Denles ustedes de comer». Pero ellos le replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente». Eran como 5,000 hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Hagan que se sienten en grupos como de 50». Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos, para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. En este segundo domingo después de Pentecostés, la Iglesia celebra la solemnidad de Corpus Christi, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Hoy vuelve de nuevo la Iglesia a recordarnos lo que significa el misterio de Jesús Eucaristía entre nosotros y con nosotros. Jesús no solo se quedó bajo la forma de pan y vino para alimentarnos en nuestro camino de la fe, sino que, como lo hemos escuchado en el Evangelio que se nos ha proclamado, también se ha quedado en todos los niños, hombres y mujeres más pobres y necesitados. Por eso hoy es el día de la caridad, Corpus Christi de la misericordia. Precioso y preciso día para recordar quién es Jesús. Por eso les invito este día a fijar la mirada en Jesús. Miremos bien qué hace Jesús y qué dice Jesús. San Lucas comienza su relato diciendo que Jesús estuvo aquel día predicando acerca del reino de Dios a la multitud y curando a los enfermos. Este no es un detalle casual que ofrece el evangelista. San Lucas nos quiere recalcar que Jesús es paciente, compasivo y misericordioso. Jesús nos muestra una vez más su carácter siempre lleno de sentimientos de compasión y misericordia ante la desdicha y el sufrimiento ajeno. La compasión hacia estas gentes, donde hay muchos hombres, mujeres y niños, es lo que va a inspirar toda la vida de Jesús. Jesús es compasivo y misericordioso. Y todo discípulo del Señor Jesús debe de ser como Él. Todos debemos de tener también entrañas de misericordia si queremos ser dignos discípulos suyos. Y esta Iglesia, lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco, debe de ser un oasis de misericordia. Jesús se compadece del enfermo, del marginado, del despreciado. Y veamos que Jesús no se dedica tanto a predicarle su mensaje. Nada nos dice de su enseñanza de aquel día el evangelista. Jesús se dedica prioritariamente a atender las necesidades básicas de aquellas personas. Jesús no pasa de largo. El evangelista solo habla de sus gestos de bondad y cercanía, y no tanto de su predicación. ¡Qué tremenda predicación!
No hay mejor predicación que la que se hace sin palabras, en el silencio divino que precede al amor. No hay mejor lección que la que se enseña en la práctica. Nos hemos acostumbrado a escuchar y a escuchar y a escuchar, a hablar y a hablar, pero no a actuar. Todos hablamos y hablamos, pero son pocos los que actúan. Y Jesús nos enseña hoy que hay momentos en que debemos de dejar de hablar de Él para comenzar a actuar como Él nos enseña. Prosigue San Lucas diciendo que, al caer la tarde de ese día, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, despide a la gente para que se vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Despide a la gente, dicen los discípulos. Mándalos a sus casas. No tenemos con qué alimentarlos a todos, mejor que se vayan. Podemos preguntarnos aquí de qué carecían verdaderamente los discípulos: ¿de alimento o de misericordia? ¿De pan o de solidaridad? ¿Verdad que a menudo somos como ellos? También nosotros quisiéramos que sea Jesús quien se ocupe de atender a los pobres, a los indigentes, a los marginados, a los olvidados. Contra todo pronóstico, Jesús reta a sus discípulos: denles ustedes de comer. Jesús no quiere que seamos simples funcionarios de la fe. Él desea involucrarnos en su misión. Jesús quiere hacernos partícipes del proyecto evangelizador del Padre Celestial. Jesús parte para nosotros el pan, pero para que nosotros vayamos a alimentar a otros. ¿Podía Jesús aparecer un gran banquete y darles a todos de comer? Claro que podía hacerlo, Él solito, sin la ayuda de nadie. Pero Jesús quiere involucrarnos. Confía tanto en nosotros que nos toma en cuenta para hacer sus milagros. Jesús cuenta con nuestras manos, con nuestras fuerzas, con nuestros sacrificios, esfuerzos y cansancios. Jesús anhela que sus discípulos seamos como Él, auténticos servidores de los últimos. No podemos los cristianos mirar para otro lado o dejar la tarea a otros. Los que somos de Cristo hemos de ser como Él, prontos para responder a las necesidades y prestos para servir. Por eso Jesús prefirió hacer el milagro partiendo de lo único que sus discípulos podían entregarle en aquel momento: 5 panes y 2 peces. 5 panecillos y 2 peces. No es posible alimentar con tan poco el hambre de tantos. Pero en las manos de Jesús lo poquito que tenemos para dar se convierte en abundancia. Jesús nos invita a dar de comer hoy a los que tienen hambre de pan y hambre de Dios. Nosotros nos quejamos a diario de este mundo tan herido, pero, francamente, hacemos muy poco por cambiarlo, porque nos falta fe y pensamos que los cambios son imposibles y creemos, como los discípulos de Jesús, que nosotros, con lo poquito que tenemos y hacemos, no podemos transformar nuestra realidad. Hablamos y hablamos de las injusticias que nos rodean, pero luego nosotros mismos somos injustos. Cuando nos volvemos egoístas y nos negamos a compartir de lo que Dios nos da con los más necesitados. Decimos que estaríamos dispuestos a ser solidarios
allá en las misiones lejanas, donde sí seríamos realmente generosos y compartiríamos nuestro pan, pero luego no somos capaces de compartir lo que tenemos con los pobres que pasan a nuestro lado. Somos como los discípulos de Jesús. Soñamos con hacer grandes obras, con ser grandes santos y misioneros. Pero para los más próximos, los que están en nuestros ambientes y entornos, para ellos no tenemos pan que darles. La santidad comienza cuando con entrañas de misericordia somos capaces de dar lo poquito que tenemos a quien más lo necesita. Es verdad que tenemos poco pan y también es verdad que el hambre es mucha. La crisis cada vez es más seria y son muchas las personas que necesitan de nuestra ayuda. Y sin querer parecer profeta de calamidades, me atrevo a decirles que vienen tiempos más difíciles aún. Tenemos que unirnos y ser solidarios para afrontar la crisis que ya está encima. Por eso es que hoy nuevamente, como aquel día, el Señor nos invita a dar el pan que tengamos, aunque sea poquito. No importa lo mucho o poco que tengamos, démoslo al Señor y dejemos que Él continúe haciendo su obra y sus milagros a partir de ahí. Sigue habiendo a nuestro alrededor muchos hermanos y hermanas nuestros con muchas necesidades, especialmente mujeres solas, niños y ancianos abandonados, enfermos y marginados, que no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Y somos nosotros, los cristianos de este tiempo, quienes debemos dar una respuesta a todos ellos, buscando los medios y los caminos para aliviar sus necesidades y su sufrimiento. Como aquel día en que Jesús sintió compasión y misericordia por la gente que padecía hambre, nos dice hoy a nosotros lo mismo: denles ustedes de comer. Debemos volver nuestra mirada a Jesús y reencontrarnos con su mensaje, el Evangelio de la Misericordia. Y la mejor manera de honrar a Jesús Eucaristía, y no solamente hoy, que es la fiesta de Corpus Christi, sino todos los días, es continuar su obra de salvación, siendo servidores de los más pobres, que son la prioridad de Dios. Podemos en este día escuchar el mandato de Jesús: hagan esto en memoria mía. Partamos el pan nuestro de cada día y compartamos con los que tienen menos, exponiendo nuestra vida como un alimento a disposición de los demás, como revivimos el memorial del Señor. Todo cristiano ha de vivir como vivió Jesús, como un humilde pan del cielo, a punto de ser tomado, bendecido, partido y repartido por el bien de sus hermanos. No podemos nosotros comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo si no estamos dispuestos a comulgar con las necesidades, el cuerpo y la sangre de los pobres. No podemos comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo si no estamos dispuestos a ser tomados, bendecidos, partidos y repartidos para el bien de nuestros hermanos. Hacemos memoria de Jesús cuando optamos decididamente por vivir siguiendo sus pasos y sus enseñanzas, amando, perdonando y sirviendo misericordiosamente a todos y sobre todo, dando y dándonos a la causa del reino de Dios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.